Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cómo dijimos nuestro tema, mis hermanos? Bueno, nuestro tema es ¿por qué madurar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Set yushan yo alilchi con tekan bi elin ko creyente al set yushan como es wistajes wana chihi ko tek anil chonk impin ko creyente al. Abay versículo 12, chial canes Dios, ashkati masyutia con hunsan opiso ti. Set opiso al masyak a hay 11 chial tejip antoh. Oye, los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay versículo 11 y el versículo 2 a fin. Esto conecta con el versículo 11, el versículo 12. Yushanik anhobalchi ashkati masyutia con junzan opiso ti yechon kuilay ayon yeton shadios ti. Setio piso cham apóstol mas iben kan cham Biblia manach cham tol aito yulko tiempo al ti, porque ya, queridos hermanos, es tiempo al apóstoles. El último apóstol fue Pablo. Pablo, hermanos, mas ya chamincul como un hijo abortivo, y se consideraba el menor, el más pequeño. Manin mojo, en otras palabras, wokishi cham, pero Dios me tuvo misericordia. Él se consideró así el último de los apóstoles y ulchan Biblia. Bueno, profetas atonemas ibenkan hunzano kuiban y leyet yahtoh tu y hunzan mayal yune, profecías cumplidas y otras profecías que aún se van a cumplir. Son los profetas. Evangelistas son los que predican las buenas nuevas. Pastores son aquellos que Dios ha puesto para nosotros. Aquí no dice, hermano, Hunoshat Nab Alejal, como algunos creen, sacerdotes, cura, papa. Dios no creó eso. Dios estableció pastores. La Biblia así lo dice. Y no podemos confundirnos de esto. Son aquellos que velan por las almas de los que confían y creen en Dios, y maestros los que enseñan. Yinkanhobalas kati mashidia konhunsan opiso ti yechon kuilay ayon yeton sha Dios ti yin hak on serbil. Escuche, kalin hak len tek anil konab al hun hunon yuhtol ayon ti ashkatolis mimanil Cristo haiji. Tú y yo somos el cuerpo del Señor. Abay versículo 13 también, chiyal chamchech Dios ti chiyak hunsan opiso ti ayon yetwar hun lahan haon okok ulinkas ojotagne wal el chamkahol Dios. Vamos tomando el tema de la madurez espiritual. Taashka tu oji wal yip konabal lahan onashka lahan ohyun konabal ashka Cristo tol amjaboj ispaltail. ¿Escuchaste muy bien?
Cristo, Cristo, esta es la plenitud en Cristo. Por último, yuhtol chioche tol mansha o hablahano con ashkai unin un somcha elisnap al. Dios no quiere hijos niños espirituales siempre. Dios no quiere hijos inmaduros, porque la niñez no demuestra la inmadurez. Todavía Dios no quiere hijos, queridos hermanos, fluctuantes, niños fluctuantes. Dios no quiere eso. El tiempo. Pablo demuestra un poquito de problemas, de peligros, atinani ayep chisomcha el nabal yujunsano ochkuip anile chi allaip ayep. Muchas personas son confundidas yujunsano ochkuip anile por diferentes doctrinas. Lahanep ashka jonos barco tol tok al chitz eizonek yukak mire cómo Pablo ilustra la vida de un creyente inmaduro. Viene el viento, lo mueve de un lado para otro. Viene el viento, querido hermano, en otro extremo, el viento lo manda para otro lado. Barco, querido hermano, Kaitu Yaloncham, así son los creyentes inmaduros. Diferentes doctrinas, pero también doctrinas engañosas. Bueno, está bien. Mayal Habshin, querido hermano, Dios, lo que Dios quiere es esa madurez espiritual. Dios espera en ti esa madurez espiritual. Punto número 1 en el capítulo 12 ya lo vimos. ¿Quién debe hacer la obra del ministerio? Los santos son los que deben hacer la obra del ministerio. Por cierto, santos o ministerio viene de la palabra diaconeo, que significa servir. Pero también hay otra palabra en el mismo griego que es douleuo, que significa servir como esclavo. Quien debe servir es el creyente, es el que ha creído en el Señor, el que ha puesto a Cristo Jesús en su corazón. Él es el quien debe servir, junto con el pastor, junto con el maestro, junto con el evangelista. El que capacita, querido hermano, es el apóstol, el profeta a través de la Biblia, el pastor usando la Biblia, el evangelista y el maestro. Pero el que debe servir es el creyente. Santos, Dios, santos son los que han nacido de nuevo. Son todos los creyentes. Miren, deben ellos hacer la obra del ministerio. La mayoría de la iglesia invierte en este plan divino. Los pastores hacen la obra del ministerio. Es el pastor. Los santos escuchan sermones y los critican. El creyente no que ya ven de Dios, pero en algunos casos, toca el Mashpet habla ahí cuál fue la debilidad del pastor, dónde falló, dónde se equivocó, que algo no lo dijo muy bien. Y empieza a recibir críticas. La congregación procura perfeccionar a los pastores para el ministerio y terminan diciendo es que el pastor no es bueno, que el pastor es que el pastor es otra cosa. Ahí hay un problema. El pastor está para enseñar. También el pastor tiene muchas responsabilidades según 2 Timoteo capítulo 2. Pero la obra del ministerio tiene que hacer el creyente. Esto lo encontramos en el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el resultado del presente plan invertido?
¿Qué pasa cuando solamente el pastor trabaja? La iglesia avanza a paso lento. Pero ¿qué pasa cuando los creyentes maduros se levantan y sirven al Señor? Hay un avance. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hasta por el momento, el versículo 12. ¿Quién debe hacer la obra? ¿Qué es la obra del ministerio? Ministerio es todo lo que edifica el cuerpo de Cristo. Por cierto, edificar es construir. Ministerio aton más en el mactol chimul naji empieza a hacer algo chip o mal iglesia Cristo. Y aunque edificar tichi al elabno construir y chico wanen ajunos na primero hay candose después hermano chicolito más bloques si anjunos block y así sucesivamente vamos creciendo, vamos construyendo. ¿Qué es la obra del ministerio entonces? ¿En qué cosa debemos servir? El ministerio de cuidar a los atribulados. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 11 hasta el versículo 14. Tenemos el deber de consolar a los enfermos y afligidos. Es que nadie viene a visitarme, taca chicas, bueno, taya hay juno haya ilal está bien, pero tawachakul tu deber es visitar. Ministerio, querido hermano, es cuidar, queridos, y suplir las necesidades físicas de los creyentes. Pablo compartió para suplir las necesidades de los santos, ministrando a los santos pobres en Jerusalén, Romanos 12 al 13 y también Hechos capítulo 15, versículo 25 al versículo Romanos capítulo 15 versículos 25 al 26. Pablo apoyó a los creyentes que estaban necesitados. ¿De acuerdo? ¿Qué es la obra del ministerio? Ministerio es suplir las necesidades espirituales de los creyentes. ¿Cómo podemos ministrar? Mayalgila chon kolo yeto heb ay nashoya ilal chihip sehep chon trahli yeto heb. Mayal Gilusha, Choncolo Ayeto Reptol, hay unos causanagil físicamente, materialmente. Chihilo un yeti siostinani, Choncolo Ayeto uno mactor, hay necesidad espiritual. Hay creyente, hay causanagil y ni creyente al. Hay algunos que son sorprendidos en alguna falta. Gálatas 6:1, nuestro deber es ministrarles, queridos hermanos, con mucha mansedumbre. Ministrar es alentar unos a otros. Hebreos capítulo 10 versículo 25. Tu deber es, querido hermano creyente, hipselenko bayinko creyente al. Y por último, ministrar es evangelizar. Yet chalilis anekomam Dios. ¿Qué ocurre cuando todos hacemos la obra del ministerio? Versículos 13 hasta el versículo 16. 13 al 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 13, la iglesia se unifica, hay una unidad. 13, los creyentes llegan a ser como Cristo, alcanzar esa madurez. 14, los creyentes se solidifican en la fe y en la doctrina. Dios quiere creyentes maduros, Conchi. Dios quiere creyentes sólidos. Que vienen con sus doctrinas engañosas. Tú tienes que ser un creyente sólido, querido hermano. Es lo que pasa cuando nos dejamos ser, queridos hermanos, llevar por el Espíritu Santo y alcanzar la madurez. La iglesia queda protegida contra las falsas enseñanzas. Versículo 14, versículo 15, el amor fluye en toda predicación y enseñanza. Versículo 15.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. Versículo 16, el último. De quien todo el cuerpo, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por último, la iglesia, ¿qué pasa? Cuando todos hacemos la obra del ministerio, el último dice, la iglesia crece y se conoce por su comunión y amor. ¿Cómo está su iglesia? ¿Cómo está nuestra iglesia? Debemos siempre crecer en comunión y crecer en amor. Dios quiere que retornemos al plan de Dios para su iglesia. Dios. Ya el reglamento ya está dentro de la palabra. Ya la forma como alcanzar la madurez está dentro de la palabra del Señor. Que los líderes perfeccionen, miren, que lleven a la madurez a los santos para que sirvan. Esto es lo que Dios quiere. Y por último, una iglesia que ministra alcanzará su comunidad para Cristo. Dios quiere que su pueblo siga expandiéndose, siga creciendo. Dios, para que eso suceda, tú tienes que madurar. Cuando usted ya es maduro, tú vas a servir. Pero alguien que no quiere madurar, ¿sí? Es que no quiere servir. Dios es que no quiere madurar. Quedémonos ahí. Gracias, Yuhis Hane, coman Dios. Y vamos a orar. Bendito Dios. Yuhal Dios mamin, yuh masanile. Ustaje wana mayayap okak ane. Pase kanak ane hinkonapal. Itinaniti wal ashkati mamin chiyun yapnis tiempo alahub al hunshako programati. Akan a bendición y kachiko anon kan ayat yin bicham kuat kolomal Cristo Jesús. Amén. Amén.